Romanos, les voy a pedir que la abran en el capítulo número 3 y hoy nos corresponde estudiar de los versículos 9 a 20. Y a manera de introducción quisiera decirles lo siguiente en lo que encuentran ustedes, en lo que abren sus Biblias, Romanos capítulo 3, versículos 9 a 20. El hombre en general siempre ha pensado que es bueno. Es una creencia que está respaldada por psicólogos, sociólogos, consejeros, por líderes religiosos, por políticos, ¿verdad? Es más, aquí en nuestro país, hasta nuestro presidente dice que el pueblo, ¿verdad?, es sabio y bueno. Y en ocasiones, pues, pareciera que no somos ni sabios ni buenos, ¿verdad?, que el pueblo comete muchos y grandes atrocidades. Bueno, este tipo de ideas están respaldadas por algunos hombres. Por ejemplo, Freud, él en sus postulados que dejó, escribió lo siguiente: el hombre es un animal intuitivo, se basa en su instinto, tiene dos instintos básicos, el amor y el odio. Y también dice lo siguiente: no perjudiques la personalidad de los niños, déjalos que ellos sigan sus instintos básicos y de esa manera crecerán. Otro pensador, Skinner, dice que el hombre nace, mejor dicho, dijo que el hombre nace como un pizarrón en blanco. El ambiente programa ese pizarrón. Los padres necesitan solamente manipular el medio ambiente, lo que rodea a los niños, para que el niño sea condicionado. Y otro pensador, Rogers, dijo que el niño está motivado por sí mismo porque él es bueno por naturaleza. El hombre, en esencia, es un Dios en pequeño. Bueno, estas son de las ideas que existen en nuestra sociedad y que mucha gente lo cree, ¿verdad? Ni siquiera sabe precisamente las fuentes de estas creencias, pero eso es algo de conocimiento popular. Probablemente algunos de nosotros pensamos también lo mismo en algún momento de nuestra vida, pero en el fondo del corazón, los hombres sabemos que este tipo de afirmaciones no son correctas, que algo anda mal, que algo no funciona. Las personas encargadas de este tipo de estudios en las áreas de antropológicas, psicológicas, pues transmiten, ¿verdad?, estos conocimientos que finalmente son meras teorías. Porque el día de hoy vamos a ver en la Escritura lo que Dios dice acerca de si el hombre es bueno o si el hombre no es bueno. Vamos a leer nuestro pasaje, Romanos, si son tan amables, capítulo 3, versículos 9 al 20. Dijo Pablo, inspirado por Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El título del mensaje del día de hoy es La depravación total del hombre y está dividido en 4 partes. La primera la encontramos ahí en el versículo número 9. Este primer punto es, si quieren poner la siguiente lámina, es una denuncia que Dios hace contra el pecador. Dios, imagínense que Dios está en medio de un juicio donde evidentemente pues Dios es el juez, Él es el único juez justo, ¿verdad? Y Él está ahí en medio del juicio y Él es el que denuncia al hombre pecador.
Y le dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, tanto las personas de origen judío, descendientes de Abraham, como las personas que no son descendientes de Abraham, es decir, nosotros, todos estamos bajo pecado. ¿Okay? Y acuérdense lo que yo les dije la semana pasada, la expresión que si son mejores, ¿verdad? Los judíos que los gentiles. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Eso quiere decir imposible. Esto no puede decir. En otras palabras, no, somos iguales. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Nosotros se refiere a él mismo y a todos los cristianos que están en Roma, tanto judíos como gentiles. La pregunta se contesta de manera inmediata cuando dice imposible, ¿verdad? Todos los seres humanos, sin excepción alguna, todos están, cuando aún no son conocidos por Dios, cuando aún no han entregado su vida a Cristo Jesús, todos están, o como alguna vez estuvimos nosotros, bajo pecado. Estar bajo pecado quiere decir que se encuentran atados y dominados completamente por el pecado. Ustedes saben que Dios gobierna este universo por medio de las leyes que Él mismo creó y tenemos diferentes leyes, las leyes físicas, las leyes de la termodinámica, etcétera. Bueno, una de esas leyes que existe pues es la ley de la gravedad. Ustedes saben que el centro de la Tierra es un núcleo, ¿verdad? Ahí semilíquido, que son metales. Y obviamente ese metal atrae, ¿sí? Porque es una especie de imán gigante, atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Bueno, ese es el origen de la ley de la gravedad y ya de manera práctica, ¿qué ocurre? Que bueno, que si yo dejo caer un objeto, pues ese objeto se va a caer al suelo. Igual si yo aquí brinco, pues por más alto que yo pueda brincar, invariablemente voy a caer, ¿verdad? Mis pies nuevamente van a llegar al suelo. Bueno, esto es una ley. De la misma manera en la que siempre, el 100% de las veces que yo haga eso, de que si yo brinco o suelto un objeto, siempre va a caer, de la misma manera, el hombre está bajo pecado, es decir, bajo el dominio y el control de el pecado. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, Dios nos dice lo siguiente. Vayan conmigo, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Ya llegaron ahí? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, todos los seres humanos, sin excepción alguna, todos, cuando no somos creyentes, estamos bajo el maligno. Todos, absolutamente todos. No hay nada, ningún ser humano, antes de conocer a Cristo Jesús, que no esté bajo el poder del maligno. Ahora, el hombre incrédulo tiene un amo. Ese amo se llama pecado. Y hermanos, ustedes lo saben muy bien. O sea, antes de que nosotros fuéramos creyentes, yo lo viví muchas veces, como yo creo que usted también lo ha vivido en su vida. Cuando nosotros a veces teníamos la oportunidad de hacer algo correcto, a veces no lo hacíamos. Por ejemplo, yo iba al supermercado y si alguien me daba un dinero de más en el cambio, yo me lo quedaba, ¿no? ¿Para qué me dio de más? Y me lo quedaba. Hoy en día, pues la gente se sorprende, ¿no? Hace unos días fui a comprar unos medicamentos y, por ejemplo, me dieron un medicamento de más. Entonces yo vi productos, el ticket y fui, acá ahora sí que me cobraron dos, pero me dieron tres. Entonces me regresé y se lo devolví. Y hubieran visto ustedes la cara de asombro que puso la persona de ahí, ¿no? Porque después dijo, es que cuando pasa esto a nosotros no lo cobran, ¿no? Entonces, bueno, puso una cara de asombro, porque yo le fui a devolver el medicamento. Pero yo les aseguro que eso me llegó a ocurrir cuando yo era inconverso hace muchos años y yo no lo devolví, yo me quedaba con el cambio. Entonces, eso es algo que por naturaleza el ser humano es pecador. Bueno, ahora, en los versículos 10 al 17, nosotros encontramos la acusación formal que hace Dios. ¿Ok? Dios hace una acusación formal contra el hombre que está bajo el pecado, es decir, las personas inconversas. Y ahí encontramos que hay 13 cargos que Dios le hace al hombre pecador. Bueno,
Ahí como en el versículo 10 empezamos, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de esos cargos que Dios le hace al hombre pecador. Pero nosotros necesitamos recordar algo. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. ¿Ya llegaron ahí? Dice Dios así en su palabra, Salmo de David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No está diciendo otras cosas, hermanos? Más que, no está diciendo que los papás de David, o sea, Isaí y su esposa hubieran vivido en fornicación, o sea, ellos eran un matrimonio, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que él había sido formado como todos los seres humanos en pecado. Es decir, desde que Adán pecó, su naturaleza pecaminosa fue pasando de generación en generación en generación hasta llegar a nuestros días. ¿Okay? Eso es lo que está enseñando este pasaje. Bueno, ¿cuál es el primer cargo que hace Dios contra el hombre? Bueno, el primer cargo que hace Dios dice en el versículo 10, la parte B, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que todos los hombres, cuando no tienen a Jesucristo en su corazón, son malos. ¿Okay? Todos los hombres. La humanidad es universalmente malvada y no hay excepciones. ¿Okay? ¿Quieren ver otra referencia más? Bueno, vayan conmigo, por favor, al Salmo capítulo 14, versículo 1. Salmo capítulo 14, versículo 1. ¿Ya llegaron ahí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aparte del Señor Jesucristo, no hay ningún hombre que haya vivido en este planeta que haya vivido una vida santa, una vida justicia, una vida buena, como se dijera. Solamente el Señor Jesucristo. Los hombres, aunque hagamos buenas obras, aunque tengamos actos de bondad, nuestras obras no son, ni siquiera nos alcanza para poderle decir a Dios, soy bueno. Imagínense esto. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar ahí en Cancún, pero bueno, de Cancún en las noches, cuando no hay mucha nubosidad, de Cancún se ven a lo largo hacia el Atlántico luces, ¿verdad? Y esas luces que se ven pues, son las de Cuba. Bueno, imagínense que nuestras obras son de esa manera. Que yo me parara ahí en la playa, ¿verdad? Ahí en Cancún y me aventara, ¿verdad? Un clavado. Pues bueno, a lo mejor yo me aviento y caigo 1 metro en el agua, ¿verdad? A lo mejor un gran atleta nadador se avienta y cae a los 2, 3 metros, etcétera, ¿no? Y alguien a lo mejor un poco más. Pero imagínense, ¿qué serían 2, 3 metros comparado con los kilómetros que hay para llegar a la isla de Cuba? No es nada. Pues así son nuestras justicias, así son nuestras bondades comparado con la bondad de Dios. Por lo tanto, Dios acusa al hombre de que no hay bueno, no hay justo, ni cuántos, ni aún uno. ¿Okay? Segundo cargo que hace Dios contra el hombre pecador. No hay quien entienda. Versículo 11a. No hay quien entienda. Quiere decir que espiritualmente, cuando éramos incrédulos, nosotros éramos ignorantes. ¿Okay? Éramos ignorantes. Ignorábamos todo lo que era Dios, su persona, su santidad, su poder. Sabíamos que existía Dios, ¿no? Teníamos algunos de nosotros ese conocimiento, algunos otros posiblemente negamos en algún momento que existiera Dios. Igual como cualquier joven rebelde, pues yo por ahí de mis años mozos, por ahí 14, 15, 16 años, yo me decía que era un libre pensador. Decía, pues Dios no existe. Seguramente algunos de ustedes también pensaron lo mismo, ¿eh? Y los que se ríen y me ven, algunos, llegamos a pensar eso, ¿no? Llegamos a pensar eso en algún momento de nuestra vida. Bueno, y eso no manifiesta otra cosa más que nuestra ignorancia. ¿Okay? Porque Dios sí existe. Como leímos en el Salmo 14:1, ¿va? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando Dios sí existe, ¿va? Y es lo que nosotros estamos estudiando. Bueno,
El tercer cargo que le hace Dios al hombre pecador lo encontramos en el versículo 11 en la parte B. No hay quien busque a Dios. Quiere decir que todo hombre es rebelde. Y la prueba de la rebeldía que todos los hombres tenemos es la gran creación de religiones que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia. Religión tras religión tras religión, el hombre siempre busca la forma de acercarse a Dios, pero no como Dios quiere, sino el hombre busca, ahora sí que a su propia manera. Desde Caín fue el primer hombre que empezó con una religión diferente. Dios le dijo, yo quiero que te acerques así, quiero que hagas un sacrificio, ¿verdad? Con un animal. ¿Y qué hizo Caín? Dijo, no, pues como con un animal, pues yo ni trabajé para ese animalito, ¿eh? Ahí estaba. Dijo, no, pues yo mejor voy a labrar mi tierra y voy a, de lo que yo, de mi esfuerzo humano, llevo mis legumbres. ¿Qué hizo Dios? Hizo a un lado ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios no lo pidió. Y así es como se inventaron todas las religiones. Caín es el inventor número uno de las religiones, el primero, pero de ahí le han seguido todos los que ustedes quieran alrededor del mundo. Y obviamente eso es una forma de reconocer que no, el hombre no busca a Dios tal como Dios lo quiere. Vayan conmigo, por favor, a lo que dice Jeremías, capítulo 29, verso 14. Jeremías, versículo 29, verso 14. ¿Ya llegaron ahí? Jeremías 29, 14. Y seré hallado, dijo Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llamar. Entonces, Dios siempre está ahí, Dios siempre está atento para que nosotros podamos buscarlo, ¿ok? Siempre está ahí. De hecho, lo que dice la palabra ya en Juan capítulo 6, versículo 44, es que ningún ser humano puede ir a Dios si el Padre no que le llamar. Todos, primero Dios, o sea, el hombre nunca toma la iniciativa por acercarse a Dios, porque Dios sabe de nuestra incapacidad. Por eso es que quien toma la iniciativa siempre es Dios. ¿Eh? Dios es el que siempre toma la iniciativa de buscarte. A veces nosotros, en nuestra incredulidad, ¿no? Decimos, es que yo ando buscando a Dios, ¿no? El hombre en su incredulidad no busca a Dios. Es Dios quien primero busca al hombre. ¿Sí? Ahora, el cargo número 4 que le hace Dios al hombre pecador está en el versículo 12 en la parte A. Dice, todos se desviaron. Quiere decir que todos los hombres están descarriados. ¿Sí? Descarriado quiere decir irse por un camino equivocado, errar en el camino por el que uno tiene que andar. ¿Sí? Y nosotros conocemos muy bien el verso de Isaías 53, 6. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice Isaías 53, 6? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Vamos a leerlo, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En los tiempos de la iglesia primitiva, esta palabra camino o los del camino implicaba el cristianismo. Todavía no se les decía cristianos a las personas, entonces se les decía los del camino o el camino. Y evidentemente era una forma despectiva, ¿eh? Porque los judíos no querían que el cristianismo creciera, que avanzara. Por eso se le denominaba de esa manera. ¿Okay? También nosotros encontramos, y ahí para los que toman citas, anoten Proverbios capítulo 8, versículo 13 y 14, 12, donde el hombre, ¿verdad?, tuerce los caminos de Dios. El quinto cargo que le hace Dios al hombre pecador está en la parte B del versículo 12. A unas se hicieron inútiles, quiere decir que no producen ningún fruto espiritual. La palabra que aquí se traduce como inútiles se utilizaba para describir a la leche cuando se agriaba. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Yo en alguna ocasión, cuando era joven, que todavía podía tomar leche, hoy ya no puedo tomar leche. Ya si tomo leche no se me descompone el estómago. Pero me acuerdo que cuando era joven, en una ocasión, llegué de trabajar así cansado, todo eso, y dije, voy a tomar un vaso de leche, porque siempre había leche en la casa de ustedes. Entonces abrí el refrigerador, lo serví, ¿verdad?, en un vaso y me lo tomé así casi sin ver. Y la leche estaba agria, estaba echada a perder, olvídense, ¿no? Tuve que escupirlo, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere decir esta palabra inútil, o sea,
quiere decir que ya no sirve para el propósito para el cual Dios lo creó. ¿Ok? Por eso es que todos los hombres que no conocen a Cristo son espiritualmente sin fruto o sus frutos son inútiles. ¿Ok? Jesucristo, una vez que está en nuestro corazón, hace que las obras que nosotros hacemos sean valiosas, valgan la pena. Pero antes de Jesucristo, las obras que nosotros hacemos no tienen ningún valor espiritual. Así podamos hacer una grande obra. Muchas veces esas obras se hacen para callar la conciencia. Seguramente ustedes saben y espero que por eso no nos bloqueen aquí del Facebook. Pero muchas de los templos que se hacen en pueblitos y todo eso, pues son producto del narcotráfico. Entonces los narcotraficantes que tienen tanto dinero para callar sus conciencias por tantos crímenes que cometen, ¿qué hacen? Pues construyen un templo o construyen una escuela, etcétera, ¿verdad? O le dan trabajo a la gente. Pero esas obras para Dios, ¿qué creen? No tiene ningún, no son algo, no es algo que Dios haya producido en su corazón por un corazón arrepentido y que lo haga para darle la gloria a Dios. Lo hacen para callar su conciencia. Entonces esa obra no sirve para nada. Espiritualmente hablando, es como esta leche, ¿verdad? Esa palabra que se traduce inútil es una obra inútil que no sirve más para nada. El sexto cargo que le hace Dios al hombre pecador está en la parte C, en el versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiere decir que el hombre está moralmente corrompido. No hay un solo hombre pecador que lo que haga moralmente, aunque sea correcto, sea agradable y satisfaga la justicia de Dios. Ninguno. Ya leímos nosotros el Salmo 51:5, que para los que toman referencias les pueden anotar nuevamente. He aquí en maldad he sido formado, ¿verdad? O sea, como David. Entonces, así es. Fíjense que esto me hizo recordar un poquito en una ocasión que un hermano en Cristo estaba ahí en la Alameda Central. Y en eso se le acercaron unos jóvenes, varios jóvenes que venían ahí jugando y se veía que venían de paseo. Entonces uno de los jóvenes le llevaba su cámara y le dijo al hermano en Cristo, le dijo, oye, ¿me puede tomar una foto? Y el joven le dijo, ah, sí, cómo no. Y en lugar de agarrarle su cámara, abrió la escritura. Y la abrió aquí en este pasaje de Romanos y se lo empezó a leer. Romanos capítulo 3, de los versículos 10 al 17. Se lo empezó a leer y dijo, oiga, ¿y no me va a tomar la foto? Pues se las acabo de decir, ¿no? O sea, esta es su foto. ¿Sí? Porque esa es realmente la foto de cualquier hombre. O sea, era mi foto, era tu foto. O sea, éramos así. Antes de conocer a Cristo Jesús, antes de que por su gracia y por su misericordia nos salvara y nos perdonara, éramos así. Pero eso no es todo. Fíjense los demás cargos con los cuales el Señor nos dice a todos nosotros. Ok. En nuestra forma de hablar. O sea, el séptimo cargo dice en el versículo 13, la parte A, sepulcro abierto es su garganta. Esto quiere decir que lo único que puede generar un hombre pecador son palabras muertas que huelen mal. Un sepulcro, cuando se abre, ¿verdad? Cuando está ahí los restos de alguna persona de pocos días o pocas semanas, lo abren ustedes y no se aguanta el olor. O sea, tienes que estar ahí con protección, ¿verdad? Para la nariz, para la boca, para los ojos, para que no te los gases y lo que llegue a salir no te enfermes y te puedas incluso hasta morir. Bueno, pues eso es la boca o era la boca de algunos de nosotros o de muchos de nosotros. Yo se los he dicho y no lo digo con mucho orgullo, pero cuando yo era inconverso, pues yo les decía que yo era un hombre muy mal hablado. Yo de cada 10 palabras que decía, 11 eran groserías. Entonces, y eso pues no es algo que lo diga con orgullo, pero cuando yo me entiendo así, o sea, de que yo era pecador y creo que pues la gran mayoría de personas pues cometen pecados semejantes, ¿verdad? Y así es como Dios nos ve. El octavo cargo que le hace Dios está en el versículo 13 en la parte B, dice, con su lengua engañen. Quiere decir que atraen, que engatusan, ¿ok? Para conseguir sus propios fines. Los hombres cuando quieren algo, no les importa mentir, no les importa engañar a quien sea. Por ejemplo, un hombre que a lo mejor es casado y que quiere andar con una mujer, ¿verdad? Obviamente que no es su esposa. Pues, ¿qué es lo primero que le dice? Pues que es soltera, ¿verdad? Ahí está la primera mentira. Y si tiene hijos, ¿qué le dice? Pues no tengo hijos, ¿ah?
Y si a lo mejor no tiene trabajo, dice, no, pues yo soy ejecutivo de una gran compañía, ¿verdad? Y si a lo mejor no tiene coche, pues en ese día renta uno, ¿verdad? Y hace toda una serie de mentiras con tal de conquistar y engañar a esa persona para cumplir sus objetivos. Las mentiras, hermanos, es algo en lo cual la gran mayoría de personas inconversas eh, caen, es una práctica diaria, no es algo que sea esporádicamente. Obviamente, lo mismo para Dios es una mentira pequeña que una mentira grande, pero eso siempre está presente. O sea, el engaño es algo de lo más natural en la vida de las personas. Es más, incluso hasta las clasificamos, ¿no? A veces la gente dice, bueno, voy a decir una mentirilla, pero es una mentirilla blanca, ¿no? Es porque tiene un buen fin, ¿no? Y utilizas la mentira como dices, con un buen propósito para que lograr algo. Pues no, evidentemente si es mentira, pues es mentira, ¿verdad? No hay blanquitas, no hay amarillitas, no hay negras, ni un gran engaño. El pecado para Dios es exactamente igual. Lo que sí tiene diferentes consecuencias aquí en la tierra, ¿verdad? Pero lo mismo es una pequeña mentirilla que un gran complot, ¿verdad? Finalmente es una mentira. El noveno cargo que le hace Dios al hombre pecador está en el versículo 3 en la parte C. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esto quiere decir que sus mentiras son mortales. Hermanos, una sola mentira es capaz de provocar un crimen, un asesinato. Una sola mentira, la que tú quieras, es capaz de provocar eso. Las áspides son una clase de serpientes venenosas. Una picadura de ellas, que una persona puede morir si no se le pone un antídoto. A veces así son las mentiras de la gente. Una sola mentira puede acabar incluso con la vida de una persona. El décimo cargo, en el versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. Esto quiere decir que sus palabras, las palabras de un incrédulo, pueden desearle lo peor a un semejante, ¿ok? Puede ser no solamente con groserías, sino puede ser con críticas, con difamaciones, con calumnias. Y amargura quiere decir que no se refiere propiamente a que tenga un sabor amargo, sino refiere a lo hostil, ¿verdad? A lo agresivo que puedan ser sus palabras. Y ese es el cargo número 10. El cargo número 11 lo encontramos en los versículos 15 al 17. El cargo número 11 está en el versículo 15, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quiere decir que el hombre natural tiene la tendencia natural de ser homicida. Y homicida no solamente en el hecho de que lo ejecute el acto, hay que mate a otra persona, sino incluso con nuestra mente. Y se acuerdan que el Señor Jesucristo así lo dijo, ¿verdad? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de qué? De homicidio. Ese es el valor del reino. O sea, para los cristianos ya no es así. Pero sí, cuando no éramos cristianos o la gente que no es cristiana, hay gente que tú le haces algo y te puede hasta matar. En algunos años yo trabajé con los niños de la calle allá en Tepito, en el centro de la ciudad. Y todo cuando íbamos por ellos y los sacábamos de las coladeras y los llevábamos al albergue que tenía ahí en una iglesia, pues toda esa parte era muy agradable, era muy bonita recogerlos y le, oye, vente, no quieres ropa nueva, no quieres desayunar calientito, no quieres bañarte, no, pues, todos daba mucho gusto. Ahí estaba, llegaban ahí, se cambiaban, se bañaban, les predicábamos la palabra, desayunaban o almorzaban, etcétera. ¿Saben qué era lo más difícil para mí? Cuando ellos se peleaban. Cuando ellos ahí adentro, sí, se peleaban. Porque sus peleas no son como las de la gente normal, o sea, como cualquier otra persona que no estaba en situación de calle. Sus peleas eran a muerte. O sea, nada más porque se veían feo, ¿sí? O nada más porque, tú me hiciste algo, era sacar de ahí pistola o sacar cuchillo. Y en una ocasión tuvimos que separar a dos personas y uno le dijo, nada más, por ellos no te mato aquí, dice, pero ahí afuera nos vamos a encontrar. Y pues a ese tipo de personas, pues después de eso tenemos que predicarles, ¿no? Teníamos que estarles enseñando la palabra de Dios. Entonces, a veces para nosotros que a lo mejor, y más para personas que a lo mejor ya están dentro de la iglesia cristiana o que son hijos de creyentes, estas palabras que les digo pueden sonar exageradas, pero no. O sea, allá en la calle, una mirada
como dicen por ahí, una vista pesada te puede costar la vida si se la das a una persona de este tipo que viven en situación de calle o que son malandros, como se dijera. O sea, una sola mirada, ni le tienes que decir nada, ni ofenderlo. Con eso es suficiente para que te saquen un cuchillo o una pistola. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso es exactamente lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Ok? El, el 12º o el 12º cargo está en el versículo 16. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. La palabra quebranto se utiliza en forma general para describir la miseria que siempre está presente en la destrucción cuando hay discordia entre personas. O sea, realmente se vive de una forma quebrantada y desventurada, ¿no? Imagínense lo que es vivir en un hogar donde a lo mejor el papá es alcohólico o drogadicto, le pega a la mamá y todo eso. Imagínense lo que es vivir de esa manera para los hijos que están ahí. O sea, es algo terrible. ¿Eh? Y eso es precisamente lo que pasa con muchas personas que son inconversas. El siguiente cargo, el 13º y último cargo, dice, versículo 17, y no conocieron camino de paz. El apóstol Pablo aquí no habla de que falte paz, sino que el incrédulo por naturaleza se aleja de manera natural de Dios, que es la paz. El fruto que Dios quiere dar en los hombres, en el corazón de los hombres, es la paz. Ahora, si ustedes se fijan muy bien, ahorita me fui rápido en esos 13 cargos que Dios le hace al hombre, pero cuando nosotros vemos esos cargos y los vamos acomodando por categorías, fíjense que en los primeros cargos, en los versículos capítulo 3 de Romanos 3, versículo 10, 11 y 12, encontramos que el hombre está corrompido en su carácter. En los versículos 13 y 14, el incrédulo está corrompido en su conversación, en su forma de hablar. Y en los versículos 15 al 18, vemos que el hombre está corrompido en su conducta, en las cosas que hace. Bueno, ¿todo esto qué quiere decir? Todo esto quiere decir que el pecado afecta toda la parte del ser humano, todo, absolutamente su voluntad, su mente, sus deseos, sus palabras, su conducta, todo está afectado por el pecado. Y eso es a lo que los cristianos evangélicos protestantes les llamamos la depravación total del hombre. ¿Sí? Todos los seres humanos que no tienen a Cristo Jesús, así como estábamos nosotros antes, estamos depravados delante de Dios. ¿Sí? Ahora, en el versículo 18, nosotros encontramos el motivo del pecador. ¿Por qué el hombre es así? Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El ser humano que no tiene temor de Dios va a hacer todo lo que acabamos de mencionar. Todo. Va a dar rienda. Si no conoce a Cristo Jesús, va a dar rienda suelta a todo. ¿Ok? Y aquí hay algo muy, pero muy importante. Los seres humanos, el cristiano peca porque es pecador, porque es lo natural, porque es lo propio, porque es lo que nos lleva a ser, así como la ley de la gravedad, ¿verdad? Que siempre que soltamos un objeto o nosotros mismos brincamos, siempre la ley de la gravedad nos dice que nos va a traer la tierra y vamos a caer en el suelo, igual que un objeto. Así es lo mismo. Una persona que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, sigue siendo esclavo del pecado, no tiene temor de Dios y lo que va a hacer, ¿qué es? Pues evidentemente hacer lo mal. Ahora, en los versículos 19 y 20, nosotros encontramos el veredicto de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios contra el hombre pecador? Le dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok. Para todos nosotros esto ya es algo conocido, es de lo que hemos estado predicando durante todas estas semanas acerca del libro de Romanos. La palabra sabemos implica que es un conocimiento cierto y completo. ¿Okay? Pablo está diciendo con esta frase, sabemos que este conocimiento no admite contradicciones, ya sea que una persona sea judío o ya sea que una persona sea gentil, de cualquier manera está bajo el juicio de Dios. Pablo cuando dice, para que toda boca se cierre, es decir, que ningún ser humano
puede contradecir lo que Dios dice en su palabra. Absolutamente nadie puede contradecir lo que Dios dice en su palabra, ¿ok? Porque corre el riesgo de estar diciendo algo equivocado. Y lo primero que dice una persona en su corazón, dice, pues no existe Dios. Pero nada más es para justificarse a sí mismo, para justificar sus obras. O sea, como yo les decía la semana pasada o antepasada, ya ni me acuerdo. ¿Quién le enseña a pecar a los niños chiquitos? ¿Quién les enseña a mentir? ¿Quién les enseña a esconderse cuando hacen una travesura? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Solitos aprenden. O solitos aprendemos porque nosotros también fuimos niños y también hacíamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Y nos justificábamos. Somos re buenos para la autojustificación. Siempre estamos tratando de justificarnos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando vemos las faltas en la vida de otra persona? Esas no las justificamos, esas las agrandamos, esas las magnificamos, ¿verdad? Así sea una falta pequeña, siempre hacemos para nosotros pequeñita, ¿va? La minimizamos, no le tomamos importancia. Pero si es la falta de otra persona, un tercero, entonces sí, las agrandamos. Y eso es precisamente lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros como hombres, como seres humanos y más como creyentes, lo conozcamos. Conozcamos cómo es que realmente somos. Porque a veces, aún como cristianos, podemos nosotros estar viviendo, ¿verdad?, en una vida incorrecta. Tenemos una creencia distinta a lo que Dios quiere. Y a veces pensamos porque que esa naturaleza pecaminosa que yo tengo, pues ya me hace inmune al pecado. Aunque tengamos la naturaleza divina, es decir, al Espíritu Santo morando dentro de nosotros porque ya somos cristianos, seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa. Tenemos el mismo potencial para pecar. ¿Qué es lo que hace que los cristianos no pequemos? Pues en primer lugar, el Espíritu Santo que está ahí dentro de nosotros, ¿verdad? O luchando con nuestra carne todo el tiempo, todos los días. Lo segundo que hace que nosotros no pequemos es que como ya somos cristianos, somos cristianos y tenemos el conocimiento de Dios, sabemos que si nosotros pecamos, estamos ofendiendo a Dios y que Él nos puede disciplinar. Pero la persona que no sabe esto, que no cree en Dios, etcétera, ¿qué hace? Le da rienda suelta a su pecado. El temor de Dios, mis queridos hermanos, es algo muy importante. Es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Si no lo desarrollamos cuando éramos inconversos, ahora como cristianos sí lo tenemos que ir desarrollando. Saber que nuestros pecados sí nos afectan. En primer lugar a nosotros y en segundo lugar ofenden, ¿verdad?, a Dios, al santo nombre de Dios, a las personas que nos rodean, a tu iglesia le afecta el pecado. Por eso es que Pablo hace, inspirado por Dios, hace este retrato, ¿verdad? Esta fotografía de cómo es el hombre inconverso, independientemente de que sea judío o de que sea gentil. Para nosotros sería, independientemente, ¿verdad?, de que nosotros seamos cristianos verdaderos, seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa. Ahora, hay algunas personas que dicen, bueno, es que esa doctrina, ¿verdad?, de la depravación total del hombre, como que es muy al extremo, ¿verdad? Pero déjenme decirles que no es que sea muy extremista. Lo que quiere decir es que te está retratando tal como es Dios. Dios dice, ¿verdad?, que en el hombre no hay nada bueno. Desde la punta de nuestro pie hasta nuestra coronilla, no hay nada bueno. Y el hombre a veces se cree bueno y lo afirma y lo dice, ¿verdad? Pero en realidad, delante de Dios y a los ojos de Dios y a la justicia de Dios, pues nosotros no somos buenos. Ahora, ¿verdad? Gracias a que somos cristianos, gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, está produciendo, ¿verdad?, buenos frutos. El Espíritu Santo. Todos los frutos espirituales. Y también como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque es Dios el que produce así en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo lo que podemos hacer, mis queridos y estimados hermanos en Cristo, todo eso bueno que hacemos es porque Dios lo produce dentro de nosotros. El veredicto final de Dios es: la humanidad no redimida no tiene defensa. Por eso dice, para que toda boca se cierre. ¿Ok? No es necesario. O sea, si Dios acusa al hombre pecador de todos estos 13 cargos, el hombre, aunque tuviera aquí al mejor abogado de la historia, no puede defenderlo contra las verdades que son ineludibles de parte de Dios. No se necesita defensa. Ahora, algo de lo
que es importante saber es que no porque la persona inconversa tenga una depravación total, con eso quiere decir que no pueda hacer buenas obras. O sea, sí, o sea, y ustedes seguramente lo hacían, ¿verdad? El Señor Jesucristo les decía, ¿verdad? Si los padres, ¿verdad? Siendo malos, les pueden dar buenas dádivas a sus hijos, más mi Padre que está en los cielos, pero refiriéndose, bueno, que una persona o que todas las personas inconversas estén bajo la depravación total, no quiere decir que no puedan hacer buenas obras, o sea, sí hacen buenas obras. Y sin duda muchas de ellas pues las hacen de corazón correctas, ¿verdad? Bueno, tampoco no quiere decir que no puedan apreciar la belleza, ¿ok? La belleza de la creación de Dios o la belleza física, ¿verdad? De un hombre, de una mujer, o sea, no quiere decir eso, de obras artes, no, sí, aunque haya depravación total, sí se aprecia eso. Y tampoco quiere decir la depravación total del hombre que el hombre haga todo el mal que quisiera hacer. Porque déjenme decirles, ¿verdad? Que aquí dentro de este mundo, pues existen instrumentos que Dios ha creado para que el mal no avance más de lo que el hombre quisiera hacer. Uno de esos obviamente se conoce como la ley y el gobierno. O sea, el gobierno que nosotros tenemos, una de sus actividades prioritarias es el orden. El gobierno tiene la función de tener orden en la sociedad. Es decir, que la criminalidad no se descontrole, no se desparrame, pero eso es una responsabilidad que tiene el gobierno. Y obviamente el gobierno a través de las leyes también limitan toda la maldad que el hombre pueda desarrollar. Cuando en ciertos momentos de la historia esto se ha detenido, pues la humanidad ha llegado a cometer crímenes monstruosos. Por ejemplo, Adolfo Hitler y Alemania en la época de los nazis, ¿no? Del 39 al 45, pues masacraron a más de 6 millones de personas. Entonces, un crimen atroz. Y así los demás hombres de la política, ¿no? Los que ustedes me digan en el comunismo, ¿no? Mao Zedong, ¿sí? Stalin, Lenin, lo que ustedes me quieran, ¿no? Decir. O en el fascismo, ¿no? Con Franco. Mataron a miles y miles y miles de personas. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban en el poder, porque ellos tenían el control de las leyes, del gobierno y de todo. Entonces, ¿qué dejaron hacer? Su pecado, su maldad, llegó a exterminar millones de personas. Entonces, el hombre, podemos hacer, mis queridos hermanos, el pecado que se nos ocurra. Lo único que nos debe de refrenar a nosotros, y nos lo hace en la realidad, es el Espíritu Santo, el temor de Dios. Eso es lo que nos refrena. Pero si no, y no se espanten, cualquier cristiano pudiésemos cometer el pecado que ustedes me digan. Por la gracia de Dios, no lo hacemos. Y así es como Dios nos ve. Bendito Dios porque nos ha dado a su Espíritu Santo, porque nos ha dado su palabra y porque ha puesto en nuestro corazón su temor para temerle, para honrarle, para respetar. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a las personas. Con esto concluyo. El hombre incrédulo está corrompido en su carácter, en su hablar y en su conducta. Aunque por fuera den una apariencia totalmente diferente, esa corrupción está dentro de ellos. El hombre incrédulo es acusado por Dios con 13 cargos, ya los vimos. El hombre incrédulo no hace toda la maldad que quisiera hacer porque hay algo que lo impide. Dios, la obra del Espíritu Santo, la iglesia. Cuando ya no esté la iglesia aquí en este mundo, pues es cuando va a estar aquí la gran tribulación. Y ahí sí, ¿verdad? Cuidadito con las personas que vivan ahí. Este mundo va a ser, si ahorita nos quejamos y vemos la maldad y todo eso, cuando sea la gran tribulación, va a ser un mundo verdaderamente espantoso. Lo bueno es que va a ser por un periodo de tiempo corto y después de ello vendrá el Señor Jesucristo. ¿Okay? El veredicto final de Dios es para todos los hombres culpables. Oremos. Gracias Dios, porque solamente por tu gracia precisamente es que ahora como hijos tuyos que nos hemos reconocido pecadores en algún momento de nuestra vida, que nos hemos arrepentido por todo nuestro pecado, tú nos has perdonado de ese pecado, nos has limpiado y has permitido que ya no estemos, Señor, siendo esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de tus hijos, Dios. Gracias de verdad por ello. Ahora, como decía el Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora somos libres, Señor.
libres del pecado, de la culpa y de la condenación que teníamos, Señor, a la cual íbamos dirigidos antes de conocerte. Pero gracias, Señor, de verdad, gracias por la salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Y ahora podemos referirnos a ti, podemos hablarte, Señor, y podemos, Señor, mostrar en tu palabra a las personas que aún no te conocen, pues el estado de pecaminosidad en el que están, y que si siguen de esa manera, Señor, pues lo único que les espera es la condenación eterna. Te pido porque tú tengas misericordia de esas personas, porque sin duda alguna todos tenemos familiares, amigos, parientes, compañeros de trabajo, Señor, que necesitan escuchar tu palabra. Señor, por favor, haz que no calle en nuestra boca con esas personas que necesitan escuchar tu palabra, que necesitan escuchar la salvación tan grande que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te pido que nos fortalezcas y nos lleves, Señor, a ser luminarias en medio de esta generación maligna y perversa. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga.